Bueno, en este video vamos a hablar del ascenso de los totalitarismos. Nuestro primer caso para analizar va a ser Italia. Para empezar a pensar en por qué una persona como Mussolini llega al poder, tenemos que remontarnos a Italia después de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra en Italia son tremendas, una pérdida de 700.000 soldados, pérdidas económicas, pérdidas también de la producción agrícola, de la producción industrial. Los tratados de paz no reconocen a Italia como una potencia ganadora. Recuerden que Italia había cambiado de bando hacia el año 1915. Justamente por el interés en recuperar algunos territorios que para la historia italiana, digamos, algunos italianos consideran que esos territorios les corresponden, ¿no? Por historia. Los territorios de Dalmacia, Niza, Saboya, Trieste, Istria, Trentino y algunos territorios también en África. Italia no recibió entonces el reparto territorial que esperaba. Recordemos que la Primera Guerra Mundial es una guerra imperialista, ¿sí? Y entonces, para conceptualizar esta situación, hablamos de una victoria mutilada. Es decir, Italia gana, pero no recibe lo que espera en términos territoriales. Y además queda con una gran situación de crisis económica, como queda el resto también de los países de Europa, ¿no? Y esta victoria mutilada, sumada a la situación de crisis por las pérdidas, genera un descontento, y ese descontento es el que de alguna manera el fascismo italiano va a recoger para llegar al poder y sostenerlo de una manera autoritaria y dictatorial. Aquí tenemos en el mapa los territorios que se marcan en verde, son territorios que Italia pide que se le reconozcan. Se le reconocen unos territorios muy pequeños en la zona de Trentino, ahí al norte de Italia, entre Suiza, Austria y lo que es Italia. Pero no es lo que Italia esperaba, ¿no? Ahí vamos a ver una foto donde años más tarde, en el año 40, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, o sea, es mucho más tarde, todavía hay manifestaciones pidiendo por ciertos territorios. Si nos fijamos en los carteles, se habla de Córcega, de Niza, de Saboya, de Túnez, ¿no? Como lugares que Italia había reclamado y que consideraba propios. Esta va a ser uno de los aspectos que Benito Mussolini va a tomar, digamos, como para exaltar ese nacionalismo italiano a partir de la idea de recuperación de esos territorios no concedidos en la Primera Guerra. Bueno, Mussolini pertenecía al Partido Socialista, era periodista, escritor, pero en realidad él empieza a tener una campaña, digamos, más bien militarista, y su partido fue más bien neutral en la Primera Guerra. Entonces empieza un distanciamiento y después, por sus ideas, es expulsado del Partido Socialista. Él escribe en un diario donde empieza a defender las ideas del militarismo, el autoritarismo, el irredentismo, que era esta situación de creer que hay territorios que a Italia le pertenecen, ¿no? En este diario en el que escribe Mussolini aparecen estas ideas, por ejemplo, en este título: el pueblo italiano corre a las armas, ¿no? Entonces, por eso es expulsado del Partido Socialista. Tenemos que pensar también que en esos años, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hablamos de unos años de bienio rojo. Bienio son 2 años. Rojo haciendo alusión al avance de las ideas de izquierda, de las ideas comunistas y socialistas en Europa. ¿Por qué avanzan? Justamente por la situación de crisis en la que estaba la población europea, y con la Revolución Rusa del 17 hay otra posibilidad, digamos, aparece un sistema contrario al capitalismo que brinda otra posibilidad para la clase trabajadora. Tenemos que pensar que hay una desmovilización de los soldados y entonces aumenta el desempleo, también había aumentado el costo de vida, hablamos de las pérdidas económicas, las pérdidas en la producción.
todo eso hace que los partidos de izquierda tengan cada vez más simpatizantes, también hay más afiliados a los sindicatos, crece, digamos, la agitación obrera, ¿no? Los levantamientos, las huelgas, pero pensemos por qué, para repetirlo y reiterarlo. Las situaciones de crisis económica y social y también una crisis que ocurre después de todas las guerras, también existencial, ¿no? De en qué mundo queremos vivir. Y el ejemplo de Rusia, de haberse ido de la guerra por comenzar una revolución social que implicaba reparto de tierras, colectivización de fábricas, implicaba un modelo de sociedad distinto al sistema capitalista, ese capitalismo que los había llevado a la guerra. Entonces, muchos obreros italianos, pero también esto nos sirve para el resto de Europa, ¿no? También para el caso alemán, también para el caso español, empiezan a simpatizar con las ideas de la Revolución Rusa que empiezan a tener influencias en todos estos lugares, ¿no? Entonces, por esta influencia de la Revolución Rusa, en este contexto de pobreza, hambre, desempleo, que genera el fin de la Primera Guerra, es que los partidos socialistas, comunistas de los distintos países de Europa, también en Italia, que es el caso que estamos analizando, van a controlar muchos sindicatos y van a tener cada vez más votos en las elecciones al Parlamento. Ahí tenemos una imagen de esta movilización obrera, ¿no? Entre el 19 y el 20, que es este bienio rojo, hay toma de fábricas en las ciudades industriales, movilizaciones obreras. En las áreas rurales, que en Italia son muy grandes, muy amplias, los campesinos van a ocupar tierras en contra de los grandes terratenientes. Y en las imágenes vemos la movilización obrera, ¿no? Las asambleas en las fábricas tomadas y la movilización obrera para reclamar reclamar por sus reivindicaciones, pero de una manera revolucionaria, digamos, tomando fábricas y campos. ¿Qué piensa la burguesía industrial y también agraria, ¿no? El sector del empresariado ante esta situación? Empiezan a sentir que sus intereses están amenazados. Si los obreros empiezan a plantear una revolución social, van a tener que ceder sus tierras, ceder sus fábricas, ceder sus riquezas, así que se sienten de alguna manera amenazados. Y también empieza a haber un cuestionamiento a que el gobierno de ese momento, que era una monarquía constitucional y con sus ministros liberales, empieza a haber un cuestionamiento de si esa forma de gobierno puede resolver los problemas de la Italia de posguerra y por otro lado contener a esta clase trabajadora que está pidiendo cambios radicales. Por otro lado, los sectores medios, que por lo general no se identifican con los sectores más bajos, sino que siempre están mirando para arriba, ven que su nivel de vida desciende por la crisis de posguerra y le tienen miedo a la radicalización social. Es decir, hay un temor a perder lo conseguido, lo que se tiene, y entonces en lugar de solidarizarse con obreros hambrientos, se suman a ideas más bien antisindicales y antisocialistas. Estos van a ser los grupos que den apoyo al fascismo italiano, al nazismo alemán, digamos. Esto sirve también para el caso alemán y para el franquismo español, ¿no? Son los mismos sectores los que apoyan a estas dictaduras. Cuando hablamos, de los sectores sociales, obviamente que nunca son todos. Puede haber alguien de clase media que no apoya estas dictaduras. Hablamos en general, siempre hay excepciones. Bien, entonces en este contexto surge el fascismo italiano. Mussolini, que habíamos dicho que fue expulsado del Partido Socialista porque las ideas no condecían, ¿no?, con el socialismo, funda en Milán, en el norte de Italia, los Fasci di Combattimento, que es una organización paramilitar, porque no es oficial al comienzo, de excombatientes, de nacionalistas, la función que van a tener es atacar sindicatos, periódicos locales, a militantes de partidos de izquierda, a dirigentes sindicales, todo lo que se pareciera al peligro del comunismo. Y los fasci van a ser reconocidos por su camisa negra. Ahí tenemos el símbolo, los faces romanos. El faces romano será esta especie de
palo unido por varios palitos, ¿sí? Que simboliza justamente la autoridad, la fuerza y la unión de esa fuerza, ¿no? En el 21 se organiza ya el Partido Nacional Fascista, teniendo cada vez más adeptos y teniendo este grupo paramilitar generando violencia y presiones en la calle, ¿no? En el 22 los fascistas organizan una marcha sobre Roma para de alguna manera presionar, forzar al gobierno, impulsar el nombramiento de Mussolini. El gobierno era un gobierno débil, todos los gobiernos de Europa estaban debilitados después de la Primera Guerra. Ahí vemos las imágenes de esta marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma fue entonces usada para presionar al gobierno. El gobierno tuvo que tener ministros fascistas, se tomaron algunos edificios y después de muchas presiones y hechos de violencia, el rey Vittorio Emanuele le otorga el poder a Mussolini. Este es el primer, digamos, paso para construir un Estado totalitario. En una primera etapa de los 2 primeros años, Mussolini actúa todavía respetando algunas cuestiones que tenían que ver con la institucionalidad liberal, es decir, respeta al rey, respeta a algunos ministros liberales, pero empieza cada vez más a sentirse esta intimidación y hechos de violencia por los fascis de combatimiento, ¿no? A partir del 25, ahí sí ya se instala una dictadura con un sistema de partido único, con unas leyes fascistísimas se llamaron. Esas leyes suprimieron los partidos, los sindicatos, suprimieron la libertad de prensa, otorgaron a Italia una estructura más bien corporativa, es decir, no, las personas no van a votar a sus representantes libremente, sino que el gobierno va a llamar a distintas corporaciones para tomar decisiones o va a conversar con las cúpulas de, por ejemplo, la iglesia, que sería una corporación, con la cúpula de los dirigentes del ejército, y entonces los intereses individuales de las personas no quedan representados, quedan ligados a la idea de la corporación en la que pertenecen. Se termina, digamos, se abole el Parlamento y esta Cámara de Corporaciones va a estar supervisada por el gobierno. Estas corporaciones van a dividir a la sociedad según sus actividades económicas y como les dije, el gobierno va a conversar solamente con los dirigentes de cada corporación, con los empresarios industriales, con los líderes de algunos sindicatos, con los líderes de la iglesia, ¿sí? Entonces con esto lo que hacen es concentrar el poder. Algunas características del gobierno de Mussolini y del Estado totalitario. En esta imagen vemos una propaganda en la que aparece un trabajador, dice: el gobierno fascista me ha devuelto la dignidad del trabajo italiano, porque lo que aparece es que con el intervencionismo estatal en la economía que proponen estos gobiernos, la economía italiana se va a recuperar, va a sumar el apoyo de los trabajadores y de alguna manera va a frenar el avance del comunismo, porque les está resolviendo de alguna manera con obras públicas y demás la cuestión del trabajo a muchos trabajadores que lo habían perdido, ¿no? Esto en el contexto de crisis del liberalismo que está totalmente cuestionado. Otra característica va a ser el liderazgo, algunos dicen liderazgo carismático, se van a usar discursos en el que se va a exaltar el nacionalismo, el irredentismo, esta idea de para recuperar a Italia económicamente hay que recuperar territorios, bueno, se van a usar símbolos y la imagen va a ser de una autoridad fuerte, ¿no? Que pueda resolver los problemas italianos. Y por último hay más, pero bueno, tomamos algunas características. La vocación imperialista de conquista territorial va a ir ligada a un fuerte militarismo que se va a implantar en la sociedad, por ejemplo, fascismo, un estilo de vida, decía esta propaganda. Ayer hoy siempre por el honor de Italia, con este tipo de propagandas generaban que muchos se alisten en el ejército italiano. Hay muchas más características, esto fue una síntesis, vamos a seguir profundizando en próximas clases.